parece la maravilla que nos hayamos encontrado aquí en Madrid. Demasiado, te lo juro. Yo, He visto todo lo que haces que es tan espectacular. ay, yo también a ti. Qué rico total. este café. junto Divino, contigo. sí, además, o sea, Clau, tenía demasiado tiempo queriendo hablar contigo, conversar, sé que tienes además demasiada información interesante que nos puedes dar, así que, no, yo encantadísima. Los que no saben, mi nombre es Claudia Miraglia. Mi nombre es y Beatriz Ticali, Vea usted. vea usted. ¿Sí? Y es maravilloso porque vamos a hablar de salud mental y tenemos 2 generaciones. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas que pueden ser beneficiosos para todos ustedes. ¿De qué crees tú que podemos empezar a hablar? Bueno, mira, sí, total, el tema generacional. Por ejemplo, para ti, la autoestima en tu generación, o sea, ¿qué ha pasado en tu generación? Y de repente que yo lo pueda hablar con mi generación con respecto a la autoestima, pudiera ser maravilloso. Mira, yo hace par de años escribí acerca de la autoestima con respecto a las generaciones. Hice, de hecho, una entrevista a diferentes personas en mi vida que, sabes, de diferentes generaciones, desde mi mamá hasta mis primas, que yo soy millennial y ya mis primas son generación Z. Y ya es que no nos entendemos. Yo no sé, a mí me pasa siendo millennial que ya de verdad que a la gente más joven no la entiendo. O sea, me cuesta mucho entender porque la brecha generacional está muchísimo más marcada ahora con el tema de las redes, ¿no? ¿Y por qué para ti era importante en ese momento la autoestima? Bueno, creo que en verdad la autoestima es algo que se ha visto como, ha sido como un tema que está como muy en tendencia, en boga, etcétera, pero más allá de eso es un poco entender qué es y cómo me afecta a mí, ¿no? Justo como te estaba diciendo, al ser de una generación que es casi nativa en las redes sociales, la autoestima se ha visto muy, muy comprometida. Todo el tema de la comparación. En este artículo que te comentaba, por ejemplo, mi mamá me contó cuando la entrevisté, me dice, vea, yo antes iba a una fiesta y en la fiesta era que yo me enteraba de, por ejemplo, qué es lo que estaba de moda. Fulanita tiene puesto un jersey, un suéter, lo que sea, de este color, etcétera. Ay, a mí me quedará más bonito. Pero ese era el momento social, el encuentro. En cambio, nosotros estamos todo el día, a toda hora, recibiendo información y sí, generacionalmente es que se nota muchísimo, Claro. se nota. En mi generación, la autoestima no era algo como tan importante. Bueno, había menos competencia, claro, yo no soy un buen ejemplo porque yo me eduqué en un sitio lleno de mucha naturaleza y entonces había como más aprendizaje. Pero mi proceso de autoestima comenzó cuando me desarrollé. Ah, imagínate. Porque yo me la pasaba mucho con varones. Y entonces cuando empecé a ver que me empezaron a salir los senos, todos mis amigos y mis primos me decían, ¿pero qué te está pasando? Y yo decía, Dios mío, qué tragedia, ¿qué es esto? Entonces ahí empecé a ver todo este tema del proceso de la autoestima. Yo creo que hay muchos malentendidos en lo que es la autoestima, Total. ¿verdad? Creemos que solamente que me quiero a mí. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo yo defino la autoestima? Defínemelo, Clau. Yo lo defino como el sistema inmunitario de la conciencia. ¡Qué maravilla! Porque ¿qué es el sistema inmunitario? La manera como el organismo se protege. Se defiende. Se defiende, se cuida. Entonces, wow, cuando nosotros tenemos muy buena autoestima, sabemos enfrentar, no la defensa porque el otro me va a hacer daño, sino porque yo tengo que sacar recursos a los retos en la vida. Claro, y saber interpretar esos retos también, no como amenazas directas, que creo que también eso es demasiado importante, no tomarte todo personal, sino saber interpretar esos retos. Y creo que cuando estás bien contigo mismo, tienes una buena autoestima, estás blindado, por decirlo de cierta manera, y corrígeme si no te parece así, aprendes entonces un poco cómo interpretar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y tienes el tiempo, o sea, tienes ese chance de voltearte a tu caja de herramientas emocionales y decir, ok, aquí puedo usar esto es lo que puedo hacer. En cambio, cuando no estás tan claro, no sabes dónde estás parado, no tienes ni idea. Y utilizas casi que el martillo para todo. Estás tocando un tema importante, porque eso significa que tenemos que tener una claridad de lo que estamos sintiendo, de nuestra identificación. O sea, me identifico para poder sacar todas esas herramientas emocionales, sí. Tengo que saber lo que estoy sintiendo. Y la mayoría de las personas
hay bastante desconocimiento de lo que siente o todo está como muy mezclado. Total. Para mí, en mi método es fundamental un workshop que doy sobre autoestima. ¿Qué haces tú a nivel de tu generación con respecto a la autoestima? Bueno, mira, realmente no sé qué haga la generación en general, pero yo algo que hago muchísimo, primero es ir a terapia, o sea, ese tabú que existía antes, más que todo en tu generación y la gente todavía mayor, ese tabú de conseguir ayuda, entender que no necesitas tener un problema específico para ir a terapia y, bueno, me parece fabuloso, maravilloso y para mí ha sido un cambio del cielo a la tierra. Tengo ya 4 años en terapia y ha sido lo máximo. Luego hago journaling, me encanta escribir, yo aparte estudié comunicación social, me encanta todo el tema de comunicar a través de la escritura y para mí es terapéutico. Aparte que lo hago sin borrar nada. A veces, por ejemplo, hablo sobre un tema específico y sé que mi journaling se va a enfocar hoy en el dinero, por ejemplo. Y entonces comienzo a escribir y comienzo a entender una cantidad de cosas que tengo dentro de mí que me parecen heavy. Pero luego está también como toda la parte práctica, digamos como de ejercicios de amor propio, que en verdad en eso es lo que yo hago casi siempre en Instagram, que se lo digo a la gente. Una de las cosas que más me tiene enganchada ahora es el tema de poner una foto de cuando eras pequeña en el espejo. Es que no tienes ni idea cómo eso ha cambiado para mí. Cada vez que me voy a decir algo malo, sabes que el autoestima es como todo. Sube, baja, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces nos gustamos, otras veces no. Pero cuando estoy en esos picos hacia abajo, o sea, en esos downs, y veo a mi Nivea ahí sonriendo en el espejo, yo digo, ¿cómo yo voy a ser mala con esta persona? ¿Cómo yo voy a empezar a bullearme a mí misma y voy a empezar yo a destrozar mi sistema inmune del alma que estamos hablando, de la conciencia, desde adentro? ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? Bueno, con muchísima búsqueda y muchísima terapia. O sea, yo creo que las herramientas te las da leer, yendo a workshops interesantes, tal cual, o sea, como el tuyo. Aquí diste uno en La Marca que fue espectacular. Y son cosas que no es nada más como que pagas tu entrada y vas. No, es que tú vas, te sientas y de verdad. ¿Y cuando tuviste ese despertar de decir, oye, quiero trabajarme en mí, siento que está todo en mí? Cuando yo estudié en un colegio de puras mujeres y realmente eso para mí fue un detonante importante porque había muchísima competencia a nivel físico. La belleza estaba muy ligada a la delgadez y realmente yo, toda mi historia como de salud mental y amor propio, ¿sabes? Empezó como ahí ese tema. Yo tuve anorexia y bulimia y fue bastante complejo para mí, ¿no? Pero luego ya después que me graduó, eso fue a los 15 años, cuando me graduó del colegio, empiezo en la universidad. Cuando estaba saliendo ya de la universidad, esos cambios a veces pasa que esos grandes saltos en tu vida generan entonces crisis de ansiedad. Y me pasó que tuve la crisis de ansiedad más grande que había tenido en mi vida. Y eso fue lo que hizo que yo dijera, tengo ya que trabajar en mí, o sea, a juro. Es decir, te vino de tu adentro y no porque alguien te dijo, busca ayuda. Fíjense, hay una experiencia bien importante, porque la mayoría de las personas esperan esperan que se lo digan. También es importante que la gente sepa, me encantaría contártelo a ti, que en mi familia estamos muy, muy relacionados con el tema de la salud mental. O sea, en mi familia no existe ese tabú y por eso yo siempre fui a terapia. El proceso terapéutico consciente y real ya de adulto lo empecé hace 4 años, pero yo llevo yendo a terapia desde hace mucho tiempo. Okay, muy importante. Entonces, para mí buscar ayuda era natural, pero entiendo que sí existe un tabú. Un tabú de la salud mental, del Total. que está enfermo. Sí, exactamente. Del que no es normal. Uh-huh. Yo creé un taller sobre la autoestima, producto de mi mismo proceso. Para mí ha sido, siento que la gracia divina, el universo, me ha dado muchísimas oportunidades para que yo vaya como limpiando todas estas semillitas que se llenan de miedo y de inseguridades que no te hacen, ¿verdad?, crecer en el amor, que es lo que te hace hacer creativo, no importa si te vas a equivocar y tal y tal. Entonces, en ese proceso hice este taller. Quiero compartir 2 elementos muy importantes que estoy viendo en ti y que sería un regalo que los demás pudieran ver.
El primer elemento es una sensación de confianza de que yo tengo todos los recursos para enfrentar los retos de la vida. La sensación ni se compra ni se vende, se construye. Mira la cantidad de recursos que tú me dices que tú sacaste. Primero, porque siempre viste alrededor que había que cuidar la salud mental y empezaste a sacar recursos propios y los empezaste a usar. Entonces, ese elemento en la autoestima se llama eficacia personal. Es decir, yo soy eficaz frente a la vida. Porque el reto siempre es inesperado. Claro. Aquí estamos tú y yo haciendo esto y no sabemos qué va a pasar ni qué va a producir. Y estamos las dos sacando nuestros propios recursos. Y eso nos va a producir una sensación de confianza. Claro. Y otro elemento que siento que es muy importante es una sensación de ser merecedor de la felicidad. Y vuelvo otra vez a decir, la sensación no la compro ni la vendo, se construye. Entonces, ¿de qué me siento yo merecedor? Me siento merecedor de mostrar que soy diferente, me siento merecedor de que yo, por ejemplo, me sentía y sigo sintiendo que tengo demasiada creatividad para hacer cosas, pero bueno, son como fuera del contexto en el que me muevo y si no me siento merecedora, no lo voy a poder lograr. Claro. Y eso se llama respeto personal. Que muchas veces en ese respeto personal me encantaría que me contaras sobre como el autosabotaje. Y respetarnos a nosotros mismos es lo más fácil que hay porque no le sirves cuentas a nadie, pero en verdad te estás sirviendo cuentas a ti. Entonces, cuéntame cómo nosotros podemos como frenar ese autosabotaje que existe. Bueno, me estás tocando un tema riquísimo porque en el método que yo hago, que además estoy feliz porque si todo sale bien antes de diciembre, voy a tener el libro en español y en inglés. Yo me lo leo, pero no te lo prometo. Qué bueno. Mira, pero lo importante de esto es que yo siempre digo que hay 4 workshops que para un ser humano tiene que ser fundamental. Uno es meditación, otro es autoestima, otro es autosabotaje, o sea, salir de ser víctima ante la vida y el camino espiritual, el crecimiento al ser. Y bueno, y yo siempre digo que si no trabajamos esto primero no podemos llegar ahí. Claro, total. Porque estamos equivocados. Entonces, la única manera de no autosabotearnos es reconociendo lo que necesitamos. Muchas veces nosotros ponemos la palabra necesidad como que si fuese algo de pobreza. Y en realidad, por ejemplo, en este momento de mi vida yo estoy en una necesidad de trascendencia. Es decir, dejar tu huella y a través de todo lo que puedas. De trascender mi cuerpo, mis pensamientos, todo lo que estoy yo haciendo. Aquí estamos inventando. Ven acá para que nos salude. ¡Qué belleza! Esto es una maravilla que estemos aquí. Así ¿Qué hacen por aquí? ¿De qué hablan? Mira, bueno, nos encontramos por casualidad y es algo que estoy empezando a hacer, que quiero hacer como encuentros casuales y conversaciones, ¿verdad? Claro. Veníamos hablando de una cantidad de cosas. Veníamos hablando del autosaboteo y que la única manera de no autosabotearnos es satisfaciendo nuestras necesidades. Wow. Hay un poco también de amor propio, ¿no? Sí, total. ¿Te has visto autosaboteándote a veces? Sí, bueno, sí. Voy a decir, mi terapeuta me dice que me autosaboteo. Claro que sí. Y bueno, como un poco de lo que decías, cuando nos autosaboteamos hay un poco de falta de amor propio. Yo creo que lo primero es darte cuenta, estar consciente de que te estás autosaboteando y de que no... de que esas trabas no son reales, sino que son parte de tu cabeza. Tú mismo los creas. Tú misma creándolos. ¿Y cómo, o sea, tú qué has hecho como para dejar de autosabotearte? Hacer terapia. Sí. Hacer terapia. Como decía, tabú. trabajarnos la mente, literalmente. Y las emociones. Trabajar las emociones.
la inteligencia emocional, conocernos a nosotros mismos, que es mucho de lo que se hace también en terapia, concientizarnos o llegar a esos lo que tú también hablas, unos niveles de conciencia en los cuales estás aquí presente, viéndote, observándote. Sí. Ahora entonces hay 3 generaciones y las 3 generaciones están hablando de lo mismo y las 3 estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Sí? Algo que queramos como último decirle aquí a todos, ¿qué le diríamos? Mira, yo les diría a las personas que en este momento están pasando por un down bastante duro, porque me ha pasado y he estado ahí, que lo primero que tienes que hacer, por lo menos para mí, es mover tu cuerpo. Tienes que empezar a mover todas esas energías malas que te están, o sea, que te están literalmente succionando y haciendo que te quedes en tu cama o que dejes de hacer cosas que al final, eso es autosabotaje. No te estoy diciendo que hagas una clase súper intensiva de pilates, sino que salgas a caminar. Te lo juro que vas a salir de esto y eso es lo primero que yo te diría. ¿Y tú qué dirías? Wow. ¿Qué le dirías a...? No, creo que una de las primeras cosas que a mí me hubiese venido bien hace mucho tiempo es, está bien que necesites ayuda y buscar ayuda y aceptar que no siempre estamos bien y es normal, como decías tú, romper tabús. La mayoría de las personas nos estamos autosaboteando, pero por el simple hecho de que opacamos esta realidad o no nos gusta hablar de, bueno, de que a veces nos va mal, de que a veces estamos en un mal estado mental, de que tenemos problemas de salud mental. Y solo si aceptamos y empezamos a conversar de ello, podemos ayudarnos, buscar herramientas. También el apoyo de personas que tienes cerca es valiosísimo. Sí. Y el apoyo que te das a ti misma, que hasta que no lo reconoces no te lo puedes dar. Sí. Total. Yo veo a gente que pasa por momentos muy difíciles, dolores, pérdida. Wow, cuando hay pérdida es muy duro mantener. Siempre tienes que tener un apoyo. Y una de las cosas que he descubierto, porque yo también tuve pérdidas, es que estudiar nuevamente y estar actualizado es una herramienta maravillosa. Es verdad, tienes razón, siempre retar a tu mente. Sí. Nutrirla, Y crecer. Yo Sí. entonces estoy aprendiendo el italiano, pero además me metí en un máster y entonces aunque no lo manejaba perfecto, wow, y entonces ese aprender te pone en un estado Impresionante. de renovación. Totalmente. Bueno, wow. Gracias, Claudia. Chao, gracias. Qué bueno encontrarnos por a aquí ustedes. saliendo del gimnasio, estoy toda sudada. Creo que buena sorpresa.